Aló, muy buenos días con todos. En casa, ¿cómo se encuentran? Y por acá que estamos todos, Tomás. Ah, cierto. Está por aquí. Creo que tengo que permitir. Hola, buenos días. Aló, muy buenos días con todos en casa. ¿Ya se encuentran por aquí? ¿Me escuchan? Hola, Juan Hola, Carlos, sí. Hola, Juan Carlos. Bueno, muy buenos días. Vamos a comenzar la clase de hoy. Prácticamente en la última clase tuvimos prácticamente lo que eran las cargas, ¿no? Y bueno, en esta semana vamos a hablar acerca de unas categorías de cargas específicas para la preparación, que eran las cargas de viento, ¿no? La carga de viento sobre los vehículos y la carga de viento sobre la superestructura, ¿no? Entonces ya tenemos pocos participantes aquí para dar por terminado la primera vuelta en nuestro concurso. Así que, digamos, que vamos a ver cuántos sacamos hoy. Tenían ser 4, pero pues ya están 5, entonces los 5 que están ahí van a salir hoy. Veamos en qué orden. ¿Listo? Entonces arranca Sí, Juan Carlos. primero Carlos García. Se Sí. prepara después Edwin. Ya, Juan Carlos. Luego de Carlos y de Edwin va Steven. Ya, Juan Carlos. Ya. Y después de Steven va Juan Escudero y finaliza Giovanna. Listo, Juan Carlos. ¿Listo? Entonces, arrancamos. Ya, ya voy a compartir pantalla. ¿Puedes activar lo de compartir pantalla, Juan Carlos? Bueno. Ya, ahí. Ya. Ahí se puede ver. Sí. Ya. Bueno, como ya saben, la preparación de hoy es sobre cargas de viento, WL y WS. Ya, Primero que entonces nada, yo quiero que tú me hables de las cargas de viento sobre los vehículos, W suele, nada más. ya. Ya. Y el ejemplo también, o ese ya no. Claro, el ejemplo Ya. acerca de eso. Eh, entonces, las generalidades, voy a mencionar rápidamente porque para saber que hay que asumir cómo es una velocidad básica del viento, VDB de 160 kilómetros por hora, y que en los elementos de puentes de más de 10.000 milímetros sobre el nivel del terreno del agua, se tiene que sacar esta velocidad de diseño, VDZ, con No, solo enfócate en la del viento del, sobre el vehículo, sobre el ya, vehículo, ¿ya? ya está bien. Ya, Eso. entonces tenemos aquí la presión de viento sobre los vehículos, WL, que en inglés es Wind on Live Load. Entonces nos dice que si hay vehículos presentes, la presión del viento deberá aplicarse tanto a la estructura como a los vehículos. Y otro punto a tomar en cuenta es de que la presión del viento sobre los vehículos deberá presentarse como una fuerza interrumpible y móvil de 1,46 newton sobre milímetros, actuando normal a la calzada y 1800 milímetros sobre la misma, y se deberá transmitir a la estructura.
Si el viento sobre los vehículos no es normal, es decir, que tiene un ángulo, a la estructura se lo puede tomar como el valor de las componentes, se la puede tomar como se especifica en la tabla 3.8.1.3-1, que está aquí, que son las componentes del viento sobre la sobrecarga viva, con diferentes ángulos de oblicuidad. Tenemos su componente normal y su componente paralela. Y como se puede observar, con un grado cero tenemos el valor de los 1,46 newton sobre milímetro para una componente normal. Ya, eso sería sobre las cargas de viento sobre los vehículos, Wind on Live Load. En el ejemplo, Juan Carlos, ¿explico todo el ejemplo o solamente la parte de igual del... Solo la parte de la Ya, sobrecarga sobre los vehículos, ¿ya? ya, entonces esa parte, digamos, en mi ejemplo, eso sí cabe mencionar, tomé unos datos con condiciones aerourbanas, una altura del puente 11 metros, una velocidad base de 160 kilómetros por hora, y el importante que es el ángulo de oblicuidad del viento de 0 grados en este caso. Ya. Como mencioné anteriormente, debemos utilizar el ángulo de oblicuidad del viento. En este caso, en el mío son 0 grados, por lo cual tiene una componente normal de 1,46 newton sobre milímetro. Esta será la componente del viento sobre la sobrecarga viva. Y Y vi de pronto un esquema de cómo se aplica eso, ¿tienes? un esquema... ¿Cómo se miraría eso en el puente? ¿Cómo pondrías tú entonces esa carga si te tocara colocar esa carga en un modelo de un puente? Allá arriba hablaste, ¿no? Dijiste que se Ah, sí. coloca a una distancia de no sé qué. Entonces, eso, si yo te digo, ponme aquí en este esquema del puente esta carga, ¿cómo lo pondrías? Eso es importante, ¿no? Eh, si no, si no recuerdo mal, creo que, o sea, era como que una carga distribuida, porque era una carga interrumpida y, ¿qué más decía? Interrumpible y móvil. Entonces, si no recuerdo mal, o sea, creo que no sé si podría bajarlo. Digamos que, Y eso no es un iPad, ¿no puedes dibujar en tu iPad? Dibuja en no, tu o iPad. sea, es que lo descargué aquí en, digamos, Ah, el ya, ya. PDF para poder también colocar referencia al final. Dale, bueno, listo, Carlos, no te preocupes. Ya, Juan Carlos, gracias. Listo, siguiente, ¿cuál dijimos? Yo, Juan Carlos. Vamos, Steve. A ver, si se ve ahorita. Hoy no sé Sí, cómo listo. manejarle, pero. Entonces, yo quiero que me expliques, ¿sí? ¿Cómo pondrías la carga W suele, la que estaba hablando Carlos ahorita, y si de pronto tienes el esquema, ¿no? ¿O qué entendiste sobre esa carga? A ver, ¿del cual, perdón, es que se me trabó un poquito de la WL? Sí, de la sobrecarga sobre la carga viva. Ajá, ya. Yo entendí que era la de la carga que de la presión ¿dónde está? Ya yo entendí que la W suele, que era más o menos de la presión del viento sobre los vehículos. Que si existe la presión del viento se aplicaría en la estructura y que la presión del viento se ejerce sobre un auto y estaba estipulada que era más o menos de 0,10 eh, a 6 pies de altura desde la calzada, y que la carga del viento se basa, eh, más o menos se consideraba todo lo que... Espera, ¿dónde está? ¿De cuál me estás hablando? ¿De la sobrecarga, de la carga de viento sobre los vehículos? Ajá, esa era la que Esa es tenía la que que te hablar. estoy preguntando, sobre los vehículos. Ajá. Ya, entonces, No ¿podrías sé si repetir está... que no tiene coherencia con lo que me acabó de decir Carlos? Entonces algo está raro ahí. A ver, explícame de nuevo. A ver, un ratito. Es que no estoy moviendo el PowerPoint, pero a mí me sale uno y creo que se está compartiendo.
¿A mí me sale qué? ¿Me sale qué? Ya, ahí creo que ahí se está viendo bien, ¿no es cierto? Es que me parecía que estaba inestable la conexión y no sabía si estaba compartiendo o no. Ahí se está Ya, viendo entonces, las cargas W, ¿cierto? ahí dice cargas W suele en un pedacito en la parte final. A ver, ya, más o menos lo que yo entendía que la que era la carga de viento que se aplica directamente a los vehículos y esta actúa de una manera transversal a la estructura y se considera como una fuerza interrumpible y móvil de 150 kilogramos sobre el metro a una altura de 180 metros sobre la calzada. También, de lo que me acuerdo que también había leído que igual había una tabla de la 3.8.1 que más o menos hablaba dependiendo del ángulo. Entonces, en la normal, los componentes, como que a mayor ángulo, los componentes se disminuían. Y a mayor ángulo del parallel component, los valores aumentaban, dependiendo de los ángulos. Pero esa tabla no le puse. Pero era esa una tabla que vi de la ASH que decía eso. O sea, la parte que tienes de la preparación es esas 4 líneas, 5 líneas. No, tengo desde No, no, acá. acerca de la sobrecarga sobre los vehículos, W suele. ¿Es esa parte? Ajá, Ya. eso y Entonces, el ejemplo sobre eso de la sobrecarga en los vehículos, pasemos al ejemplo mejor. uy, Pero de la carga W suele, ¿no? De esta carga. no sé si ahí se está viendo. Sí, en esta le hice básicamente igual con la tabla que había mencionado y se calcula la presión del viento de diseño según las No, no, pero expresiones. te estoy pidiendo, Steve, la parte de la sobrecarga de los vehículos. Eso es lo que estás presentando. Entonces, preséntame el ejemplo acerca de eso. De la del WL, esa no, porque yo hice Claro. solo estos dos ejemplos de aquí. Uno hice sobre un puente como la que estoy viendo acá, la de aquí, pero igual era la velocidad de viento de diseño y la otra ya era para la estructura. Bueno, gracias, Steve. Continuamos. Ya. ¿Quién es el siguiente? Yo, Juan Carlos. Ya le comparto. Ya. ¿Sí se ve? Sí. Ya. Entonces, me vas a hablar tú también acerca de la carga sobre los vehículos y me das el ejemplo. Ya. Eh, la WL, ¿cierto? Sí. Ujú. Ya. Yo encontré, o sea, yo vi que también se denomina como la presión de viento sobre vehículos, ya que si existe vehículos presentes en la estructura, la presión de diseño se aplicará en los vehículos y se transmitirá a la estructura. Se presenta como una fuerza interrumpible inmóvil de 150 kilogramos sobre metro, o sea que sería una carga lineal que se distribuiría en el vehículo y luego se transmitiría a la estructura y tiene que, y se utiliza un valor de 1.8 metros para transmitir. Y de ahí cuando la carga de viento no es normal a la estructura y existe un ángulo en el que se está aplicando, se utilizaría esta tabla donde nos da el ángulo en el que se aplica la carga de viento, la componente normal que generaría y una componente paralela. Ya. Y también encontré que cuando existen puentes y vigas y losas con longitud no mayor a 38 metros y una altura de 9.15 metros, la carga de viento sería 150 kilogramos sobre metro lineal de forma transversal y 60 kilogramos sobre metro lineal de forma longitudinal. Y, o sea, yo como ejemplo creí que era como que una imagen, o sea, de cómo representaría. Y por supuesto así.
O sea, aquí la fuerza sería como que normal y se aplicaría en los vehículos y pues, utilizaría de 150. Déjame entender. O sea, la carga del viento sobre los vehículos es una fuerza que empuja hacia abajo el vehículo. Eh, o sea, no hacia abajo, sino en la dirección que tendría el viento, pero se transmitiría como que la carga, la estructura, o sea, lo que yo entendí es como que se transmitiría como que normal, o sea, para abajo. Ya. Dame Ahí sí, una pregunta. Tú estás ahorita como Jair. sí, pero soy Steven, es mi primer nombre. Steven Estrella. Ajá. Entonces me confundí. Alguien, la anterior persona que presentó, ¿cómo se llamaba? Perdón, me confundí Yo, aquí. yo me llamo Steve Calahorra, ¿no? Ah, ya. Pero entonces, ¿cómo estás en el Estoy como Edwin Edwin? Calahorra, ¿no? Ajá. Ah, ya. Changos. Aquí se me complicó un poco esto, ya. Yo miré Steve y te puse como, ya, pero ya presentó, ya. Eh, Listo, gracias. Ahora sí, Steven o Jair, ¿cómo te gusta que te digan al fin? ¿Jair? Jair. Ya, Jair. ¿Con J o Jair? Porque yo tengo un amigo que se llamaba Jair. No sé usar las dos también. Es como que te acostumbras. Como que te acostumbras. Es que Bueno, algunas listo. personas dicen Jair, otros Jair. O sea, es como que ya me acostumbrado. Lo que pasa es que algunas personas se molestan cuando se les dice el nombre como no les gusta, ¿no? Entonces, pues, para Ah, no, saber, ¿no? pero está bien, tranquilo. Gracias, Juan Listo. Carlos. Listo. Siguiente. ¿Quién era? Creo que Giovanna. No, Giovanna era el último. Juan Escudero, Yo, ¿no? sí, sí, sí. No sé si ahí se ve, Juan Carlos. Sí. ¿Le podrías hacer del ancho de la página, por favor? Ah, ya. Sí, sí, sí. Ahí está mejor. Sí. Ya, buenas. Entonces, tenemos las WL, que son las Weight on Live Load, que son las cargas vivas de viento prácticamente, que son cargas de viento aplicadas sobre las cargas vivas. Entonces, estas son cargas básicamente que son aplicadas a las cargas que se encuentran en tráfico, que pasan sobre el puente, que vienen hacia los vehículos. Se toma para ello en cuenta una fuerza móvil que es de 150 kilogramos metro. De manera transversal se toma en cuenta 1,80 metros por encima de la calzada y esta debe ser transmitida, bueno, luego es transmitida a la estructura, esta carga. Entonces tenemos un ejemplo. Primero, bueno, vamos viendo la fórmula, que sabemos que ahí tenemos distintos componentes. Espérate, estamos hablando de la carga de viento sobre los vehículos, ¿no? Sí, correcto. Ya, entonces, el ejemplo que me vas a presentar es del cálculo de la carga de viento sobre los vehículos. Sí, Ya, entonces vamos viendo la fórmula, donde tenemos el BDZ, que es la velocidad del viento de diseño a la altura de diseño Z, el VO, que es la velocidad friccional, eh, tenemos el V9, que es V9 justamente porque es la velocidad de viento a 9,15 metros sobre el nivel de terreno. Y este viene a ser, cuando no tenemos datos, se asume un dato de 160 kilómetros por hora. La velocidad B es la velocidad básica del viento, que es igual a 160 kilómetros por hora a una altura de igual 9,15 metros. Tenemos pasa por favor a la parte en donde usas los datos y me calculas la velocidad de viento sobre los vehículos. ahí está. Esa es la Sí se ve. parte. ¿Cuánto es la Sí. velocidad de viento sobre el vehículo entonces? En el ejemplo que yo le puse es 163,74.
kilómetros Ok. por hora. Sí, porque como asumimos, bueno, como vimos en el B9 y el BB es 160, entonces como estos son iguales, se anula y viene a ser 1. Tenemos el logaritmo natural de las distintas que asumimos, obviamente, es z igual a 10. Y tenemos el área abierta, que tenemos un VO igual a 13.2 kilómetros por Ok, hora. entonces, por favor, Juan, ¿no es verdad? Sí, 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 está bien. Preséntame la parte de cómo se calcula la carga de viento sobre sobre las estructuras W sub S. Teóricamente, ¿cómo se hace? Ya. Entonces, para esto sabemos que es la carga de viento que es sobre la estructura. Entonces viene a representarse como una carga muerta. Eh, Sabemos que estas son aplicadas a las superficies que están expuestas en la estructura. Tenemos igual su fórmula, que es donde tenemos el PD, que es la presión del viento de diseño, y el PB, que es la presión básica del viento. O sea, se calcula igual que la presión sobre el vehículo. No, porque tenemos igual una tabla en la que ahí respectivamente vemos las presiones básicas, y de ahí, dependiendo de la carga, sea al barlovento o carga sotavento, se toma en cuenta eso para hacer el cálculo, porque este es sobre la estructura, no es vehicular como el anterior. Ok, Entonces aquí se toma en cuenta un Z, viene a ser la altura promedio, que se toma en cuenta desde la superestructura por encima del agua o del suelo, y el Z también nos dice que no puede ser mayor a 33 pies. ¿aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Eso? Ya, es que te cortaste un rato el sonido. ¿En serio? ¿Hasta dónde me escuchaste? ¿Aló, aló, aló? Sí, sí, te escuchamos. Allá. ¿Hasta dónde me escucharon? Pero para repetir. Estabas hablando de lo que es la presión básica del viento y me decías que es diferente para vehículos que para estructuras. Eh, sí, bueno, es diferente porque aquí igual se toma en cuenta de diferentes valores, dependiendo si es sobre columnas, vigas o grandes superficies planas. Igual se toma en cuenta unas cargas que se llaman de barlovento o sotavento. Ok. Ent- Entonces, que es diferente a las cargas vehiculares, obviamente. Y entonces, de ahí básicamente también sabemos que como es sobre la superestructura, viene a ser por encima el Z, se toma en cuenta por encima del agua del suelo, y que tampoco puede ser menor a 33 pies. Ah, y en el ejemplo, ¿cuánto te dio? Este Pasemos al sí, ejemplo. este sí me jalé, no, no, no hay ejemplo, perdón, perdón. Ok, gracias. Juan Escudero, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, Juan está bien. Gracias, Juan Carlos. Dale, última, Giovanna. Solo para que sepas, la parte de arriba, el ejemplo que diste era de la presión de viento sobre la estructura y nunca me mostraste la parte de la presión de viento sobre el vehículo. Creo que tienes ahí una pequeña confusión. En serio, chuta, entonces capaz se me cruzaron los cables de ahí. Se te cambiaron ahí. Bueno. Sí. Giovanna, tú me vas a presentar directamente la parte de la presión del viento sobre la superestructura. Perdón, estaba con problemas. WL, WS. S, ya. Ya bueno, WS es la carga de viento, es una carga de viento en la estructura, es una carga muerta. Las cargas de viento aplicadas a todas las superficies expuestas a la superestructura, y ahí está la fórmula en donde PD es la presión de viento de diseño, PB presión básica de viento,
B, velocidad básica del viento igual a 160 kilómetros por hora a una altura de 9.15 metros. B de Z es la velocidad del viento de diseño a una altura Z. Y aquí se asume Z, que es la altura promedio, que se mide desde el tope de la superestructura, por encima si se encuentra agua o el suelo, y esto debe ser mayor a 33 pies. Muestro el ejemplo. Sí, por favor. Bueno, aquí estoy, asumo que Z es igual a 10 y bueno, aplico la fórmula que mencioné anteriormente y en base a esta tablita que está aquí, en donde asumí que es una área abierta, entonces tomé el valor de 13.2 como la velocidad P y me obtuve un resultado de 163,4 kilómetros por hora. Y eso. Ya, pero esa es la velocidad, solamente la velocidad de Z. ¿Y de ahí? Ajá. Y de aquí tengo de la superestructura, asumí que tiene un ángulo de oblicuidad de 0 grados, entonces en base a la tablita que está aquí, tomé de carga lateral 365 kilogramos por, aquí está mal puesto el valor, y esto, como yo obtuve los 163,74 anteriormente, y este valor es fijo, los 160, entonces obtuve de la superestructura 382,3 kilogramos sobre metro cuadrado. En el caso de la subestructura, en cambio tomé el valor de la carga lateral, que es 245, y obtuve un valor de 256,6. Y en la carga de los vanos asumí que tenía una altura de 2,5 y en la carga de las columnas asumí que tenía una altura de 7 metros. Entonces obtuve 955,75 kilogramos sobre metro en la carga de vanos y en la carga en columnas 1.796 kilogramos sobre metro. Listo, gracias, Giovanna. Bueno, ahora quiero que todo el mundo abra el código, la norma, puntualmente, ya les voy a decir en qué sitio, ¿sí? El ASHTO, recuerdan que les dije, descarguen el ASHTO octava edición, ¿sí? Y ábranlo exactamente o busquen la parte de la carga de viento sobre los vehículos. Busquen W suele. Exactamente busquen el punto, el capítulo 3.8.1.2. 3.8.1.2 del ASHTO. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo encontraron?
¿O no tienen la norma? Juan Carlos, ahorita me acabo de descargar porque tenía la quinta. ¿Qué página era? Hombre, pero ya una semana, ¿no? No, el artículo, el punto 3.8.1. Que les dije, punto 2 y punto 3 específicamente en este caso. Es este. En el documento que yo tengo, que debe ser el mismo que ustedes tienen, es la página 108. Ah, perdón, ustedes no están viendo, ustedes sí. ¿Listo? Entonces, recuerden que les pedí el favor que descarguen ese documento, ¿no? Con eso lo vamos a utilizar, lo necesitan ustedes, vamos a tener que hacer su Biblia, pues. Quiero que se fijen de algo que se recuerden algo que les dije en el sílabo. Con el fútbol. ¿Listo? 3.8.1.3. Por favor, ese de ahí. 3.8.1.3. Listo. Ajá. Listo. Entonces, en ese punto está lo de la presión del viento sobre los vehículos, ¿no? Y entonces habla de que es una fuerza de 0.10 KLF, que son kip por línea, ¿no? Ubicada a 6 pies por encima de la superficie de rodadura, ¿verdad? Y aparece exactamente lo que ustedes vieron ahí en la norma, que era lo que sería la descomposición de las cargas, ¿sí? Hasta ahí, lo mismo de lo que presentaron. Ahora quiero que se vayan a 3.8.1.2. Eso debería estar por acá. La página 104 parece, es más o menos por aquí. Es esta, ¿no? 3.8.1.2. ¿En casa están? Sí, Juan Carlos. Sí, Juan Carlos. Juan Listo. Carlos. Entonces, revisen esto con lo que presentaron sus compañeros y con lo que ustedes tienen de preparación. ¿Esa ecuación es la misma? Lo que tienen ustedes de preparación. Sería que también mis amigos deberían tener la preparación. ¿No? ¿Por qué no? ¿Porque no les tocaba y sabían que no les tocaba? No digo que no llegaba a la situación. No. Listo. En casa, Giovanna, ¿tienes las mismas ecuaciones? Sí, Juan Carlos. Ok, porque se me hizo ver que eran distintas completamente. En ningún momento me hablaste de un factor K sub Z, ni de un factor G, ni un factor C sub D. ¿No es verdad? Sí, es que no leí el ASH. ¿Cómo me dices entonces que sí son las mismas? Es que recién abrí el ASH. Ok, bueno. Entonces, les voy a repetir lo mismo que les comentaba por ahí en el sílabus. Ese código, y cuando también hablamos del código, resulta que el código que nosotros tenemos ahorita, que ustedes descargaron, y que espero que ya todo el mundo tenga el código, es la 8ª versión. El libro, sin embargo, hay 2 versiones. Entiendo que hay la versión, la primera edición y la segunda edición, ¿sí? Pero el código está con el ASHTO anterior, ¿sí? Entonces, perdón, el libro está con el ASHTO anterior.
En el astro anterior, la presión se calculaba así, con esa presión básica del viento y no sé qué cosa, pero ahora ya se calcula con esta parte que sería la presión de diseño, teniendo en cuenta el coeficiente de rugosidad, ese coeficiente G es el de ráfaga y el C sub D, ya me olvidé cómo se llama el coeficiente. ¿Sí? Entonces, por favor, para la próxima clase, revisen eso de la fuerza de viento, ¿sí? Específicamente la fuerza de viento en la superestructura, ¿ya? Porque obviamente en el examen lo que va a salir es la parte de la octava edición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces revisen eso, no se vayan a olvidar. Y si mal no estoy, en el libro, en la segunda versión del libro, ese que les mostré que era del libro guía, que es este. Si mal no estoy, a ver, déjenme ver si es este. Eso. Este que dice actualizado al 2020, ya tiene la parte de la presión del viento, considerando esas ecuaciones. Entonces, por aquí vamos a ver presión del viento, pim, 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 pim. La presión del viento sobre la superestructura, carga de viento, no está. Fíjense que en esta tampoco está. Está el ejemplo anterior. ¿Sí se fijan que esta no es la misma ecuación? Entonces, ese es el inconveniente. Actualmente en el libro, que esta entiendo es la última versión del libro guía, pues no está, a ver, presión del viento horizontal, presión, no, pero acá sí está la ecuación. Fíjense que aquí está la ecuación, pero el ejemplo no está actualizado. ¿Sí? Entonces aquí sí está la misma ecuación que veíamos hace un momento, pero en el libro, la segunda edición, en ese que tiene una pasta azul, con un puente ahí. ¿Listo? Entonces no se olviden de eso, por favor. Siempre chequear. Entonces, de aquí en adelante, ¿cuál es la recomendación? El libro nos va a dar pautas, ¿sí? Pero en las pautas, siempre vamos a revisar en la norma qué es, si coincide o no. Igual, cuando venga el nuevo libro, la nueva versión, vamos a hacer lo mismo. Mirad qué es lo que ha cambiado, ¿sí? Porque pues actualmente no sabemos qué es lo que ha cambiado en el norma. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar entonces ahora sí con la parte de la clase. Entonces, con esto, voy a dejar de compartir aquí y vamos a empezar con la clase. Listo, entonces, de la anterior clase nos quedó pendiente algunos temas acerca de unas cargas puntuales específicas, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar de unas cargas que, digamos, no vamos a entrar mucho en detalle para nuestra clase, debido a que son más importantes en puentes muy específicos, que pasen o que tengan unas luces más grandes de las que podríamos hacer con hormigón reforzado. ¿Listo? Entonces, la primera se conoce como la carga C sub T, que es la que trata de emular el efecto de cuando un vehículo golpea la superestructura o subestructura de los puentes. Entonces, recordarán que en la clase anterior estábamos hablando que las estructuras del puente
pueden tener colisiones con vehículos en la parte de la superestructura cuando impactan contra las barreras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esa clase también mirábamos que ese tipo de fenómenos se controlan mediante el diseño de la barrera. Concluimos que las barreras, según el AASHTO, vienen ya predefinidas para aguantar o soportar una energía que produce el impacto de un vehículo normado contra ellas, y que entonces el AASHTO nos da unas fuerzas de diseño para las cuales nosotros vamos a diseñar las barreras, pero más importante, diseñar el voladizo de la superestructura. Punto. Esa sería la colisión de los vehículos en la parte superior y las fuerzas que están involucradas en eso. ¿Listo? Ahorita nos vamos a encontrar, o nos vamos a, digamos, enfocar en la colisión que es de pronto un poco más grave que el impacto de un vehículo con una barrera, y es la colisión de los vehículos en la subestructura. ¿Qué elementos conforman la subestructura? Pues ya nosotros hablábamos de que serían entonces la parte de los estribos y la parte de las columnas en los puentes. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos de este tipo de cargas, resulta que básicamente el AASHTO nos pide o exige algunas consideraciones. Lo primero, la colisión de los vehículos se considera algo que es un evento extremo, ¿sí? ¿Qué es un evento extremo para el AASHTO? Entonces, a diferencia que en los edificios, en donde nosotros calculamos dos estados límites, que es el estado límite de resistencia, ¿sí? Y el estado límite de servicio, en donde en el estado límite de resistencia nosotros calculamos para las condiciones en donde los elementos alcanzan su máxima capacidad y fallan de una forma dúctil, ¿no es verdad? Los elementos de hormigón. Y el estado de servicio, en donde la estructura, bajo cargas normales de servicio, va a generar pequeñas deflexiones, de tal forma que el confort de los habitantes de la estructura no se vea disminuido, ¿sí? A diferencia de esos dos estados límites, en puentes, nosotros vamos a chequear dos adicionales. Entonces, aparte del estado límite de resistencia, vamos a chequear el estado límite de fatiga y fractura, algo que hablamos en la anterior clase, ¿no? Con el camión de fatiga, etcétera. Y vamos a chequear dos adicionales que serían el estado de evento extremo, ¿sí? Y el estado de servicio, ¿no? O sea, tendría resistencia, servicio, normal, en el piso y en puente, pero también fatiga y fractura y evento extremo. En la parte o en las cargas o en el estado de evento extremo, nosotros vamos a tener dos condiciones de carga. Primero, la condición de carga de lo que sería el sismo en las estructuras, ¿sí? Ustedes van a aprender con Fabricio que el sismo se considera un evento que tiene un periodo de retorno, ¿sí? Y que va a depender, por ejemplo, en edificios nosotros diseñamos para un sismo que tiene un periodo de retorno de 475 años. En puentes, como son estructuras más importantes, tenemos un periodo de retorno de 1000, y si son muy importantes, hasta 2500 años de periodo de retorno para sismos. Pero eso se considera un evento extremo, igual que la colisión de los vehículos sobre la superestructura. Ahora, ¿qué significa esto? Quiere decir que el AASHTO reconoce que aunque es más probable que un vehículo se golpee o se impacte contra la estructura que un sismo, pues no es algo que ocurre todos los días realmente. Es algo que tiene un periodo de retorno igual que un sismo. Entonces, en este punto, el AASHTO también reconoce lo siguiente. Si yo tengo vehículos circulando a una distancia menor a 9 metros de lo que sería la subestructura, llámese estribos o columnas, pues entonces yo debo considerar este fenómeno, ¿sí? Entonces, ¿en qué caso va a pasar? Pues, por ejemplo, todos los puentes que tenemos sobre la ruta viva, pues en donde nosotros pasamos al lado de las pilas o del estribo, punto. Ahí tengo que controlar ese tipo de cosas, ¿no? Y tengo que controlarlo siempre y cuando pues no tenga algo que impida que el vehículo choque directamente contra pues el elemento.
Entonces, a veces, no sé si ustedes han visto, se colocan unas barreras de agua o algo pues, que impacta el vehículo y no golpea directamente. O más peligroso, pero sí hay, por ejemplo, cuando uno está por el centro comercial El Jardín y está yéndose por esa es la República, me parece, la avenida de la República, en la esquina del Jardín y la Carolina. Entonces ahí en medio hay como una estructura que no es un puente, sino que es una estructura como de un elemento, como un anuncio de esas cosas, y le han puesto unas barreras metálicas así como para protegerle que los vehículos no se impacten. Entonces eso es más peligroso porque es algo duro, en donde está en punta, ¿no? Yo no sé por qué se les ocurrió hacer eso. Pues donde llegue uno ahí se incrusta, pues es peligroso. Bueno, pero eso también se hace para proteger la parte de los... ¿Listo? Entonces vamos a decir que este caso, pues lo vamos a considerar siempre que tenga carga cerca, ¿sí? Sin protección en los elementos del puente. ¿Listo? Entonces la carga van a ser 2.420 kilonewtons y vamos a considerar que están aplicados a una altura de 1.50 metros. ¿Listo? Y si eso es el esquema de una columna de un puente, que típicamente es así, pues vamos a decir que esa sería la sección en elevación. Pero entonces resulta que la carga de un impacto, si yo voy circulando y aquí tengo la columna, pues yo no voy a coger y voy a meterme a 90 grados impactarme el vehículo, pues no, contra la columna. No sería algo, podría suceder, pero es poco probable. Entonces, si yo veo esto en planta, yo tengo el ancho de la vía, ¿sí? Y en ese ancho de la vía, suponiendo que el flujo de circulación es de sur-norte, como lo indica la flecha, ¿sí? Entonces, y mi sección de columna, pues es esta columna circular que nosotros vemos aquí, ¿listo? Entonces yo voy a considerar un ángulo o una variación del impacto de entre 0 y 15 grados con el alineamiento vertical, con la división del vehículo. ¿Listo? Entonces, ese valor hace que yo tenga dos componentes. ¿Estamos de acuerdo? Yo voy a tener una componente vertical que va a tratar de empujar el puente transversalmente. Imagínense que pues aquí es la vía, pues el puente pasa así, ¿no? Perpendicular a la vía. Sería lo lógico. Entonces, la componente vertical va a tratar de desplazar al puente transversalmente, mientras que la componente que sería horizontal, pues va a generar una fuerza longitudinal en el puente, ¿sí? Nada es nada más. ¿Listo? Entonces, esa componente va a variar en función de lo que sería el ángulo de ataque en este punto. ¿Listo? Y ya. Ahora recuerden, esto es una condición que se chequea en un caso de evento extremo sobre el puente y que, pues bueno, ya vamos a ver cuando veamos las combinaciones de carga, cómo se realiza ese análisis de evento extremo. ¿Listo? Se bajó. Listo. De ahí tenemos las cargas hidráulicas. Entonces, las cargas hidráulicas básicamente son lo que ustedes estudian con Sixto en su clase de hidráulica, ¿no? Creo que tienen hidrostática, no, con Sixto, hidroestática, me parece que ven. ¿Cómo son las materias que ven con Sixto? Hidráulica, hidrosanitaria, ya. Entonces, en hidráulica de fluidos deben ver lo de canales, ¿sí? Me imagino canales, tuberías a descarga libre, supongo, ¿sí? A presión, ¿ven algo en eso? Y ven agua estática, hidroestática, ¿sí? Listo. Entonces, todo lo que ustedes ven en hidráulica es prácticamente lo que nosotros vamos a mirar aquí, ¿listo? Entonces, resulta que los puentes principalmente van a ser estructuras que pueden o no, ¿sí? Estar cerca a flujos de agua. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de flujos de agua, lo primero que nos debe venir a la mente es que los flujos de agua suponen fuerzas hidrodinámicas.
¿no es verdad? Hidrodinámicas, el agua es móvil, se mueve, nunca permanece quieta en un solo sitio. ¿Listo? En puentes resulta que esas fuerzas pueden llegar a tener problemas o pueden generar problemas grandes en las estructuras por dos motivos. Primero, pues la parte de la construcción, ¿no? Cuando yo tengo que hacer la construcción de una pila de un puente en medio de un flujo de agua, pues la cosa se empieza a poner complicada, pues por cómo yo hago para construir eso, ¿es verdad? Y bueno, hay técnicas y hay cosas muy interesantes. Si ustedes ven, por ejemplo, hay el canal en donde muestran ese programa que se llama Mega Construcciones. Ahí muestran cómo son los procesos de construcción de algunas cosas supremamente interesantes, en especial cómo se hacen las pilas de los puentes que están enterradas, ¿no? Y ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, las cargas hidráulicas W sub A van a estar divididas en 7 tipos de cargas principales. ¿Listo? Entonces, la primera es la presión hidrostática. Esta presión hidrostática, pues no tiene ningún misterio. Es la presión que se genera cuando yo tengo una agua retenida o un fluido, en este caso agua, generalmente, pues no, agua contenido por una estructura. Por ejemplo, ¿en qué nosotros vamos a tener la parte de la hidrostática? Pues va a ser todo la carga de agua que se produce por el nivel freático en los taludes que están detrás de lo que serían los elementos de los estribos. En los muros de contención, todo ese tipo de elementos, pues existe niveles freáticos en general. Otro punto también van a ser pues los puentes, nuevamente que están cerca a la parte de los márgenes del río, generalmente pues están enterrados o por debajo del nivel del río, y eso va a hacer que el nivel freático suba, ¿sí? Y va a generar empujes en todos estos niveles, ¿listo? Entonces, así como ustedes calculaban en geotecnia la presión hidrostática, pues no tiene nada más que se considera que el agua produce una presión que varía linealmente en función a la profundidad, ¿no es verdad? En donde la ecuación pues no es nada más que el gamma del agua, que es aproximadamente 1 tonelada por metro cúbico, ¿no? Multiplicada por la altura desde el nivel superior del agua hasta la profundidad que se requiere. ¿Listo? Entonces, en este punto no hay ningún misterio, es igual que nosotros o lo que ustedes miraban en su clase de geotecnia, me imagino que con Laura o de pronto con Juan Pablo, me parece, ¿no? Y bueno, no tiene ninguna parte diferente. ¿Listo? Después, ¿qué tenemos? La que sí nos importa y las que ya empiezan a generar problemas, que son la presión de flujo. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a tener la presión de flujo, ¿sí? Que causa el río, en este caso, ¿sí? Por circular con una cierta velocidad a través, pues, de un canal. Entonces, esta parte es importante porque la presión de flujo va a ser o va a depender va a depender del ángulo como está el flujo con respecto al elemento, ¿sí o no? Entonces aquí van a volver a su clase de hidráulica y se van a acordar que existe algo que se llama la ecuación de Bernoulli, la famosa ecuación de Bernoulli, ¿no? En donde si ustedes analizan, esa ecuación siempre es un número multiplicado por una velocidad del flujo elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, esa es la ecuación de Bernoulli aplicada para lo que sería, en este caso, los flujos de agua que circulan por debajo del puente. ¿Listo? Entonces, aquí lo importante es acordarse que el flujo va a depender, o mejor dicho, esa velocidad de flujo va a depender, primero que todo, de la sección transversal del canal, ¿no? Entonces, si yo tengo un canal en B, ¿qué lleva más agua? ¿Un canal en B? ¿O un vertedero en B? ¿O un canal semicircular? ¿Cuál lleva más agua? ¿O cuál es mejor? ¿El canal en B? ¿Por qué hacemos las cunetas en B? ¿Se han preguntado eso? Si no es el que lleva más agua, ¿por qué las hacemos en B? Las cunetas, sí saben, ¿no? Las cunetas de las vías. ¿Ah?
una buena pregunta, ¿no? Pero ahí le preguntan al Juan Pablo a ver qué les dice. Porque el Gustavo ya no está, ¿no? Entonces, oye, es como el otro día le estaba enseñando a una primita mía los números mixtos. Y yo nunca he usado un pinche número mixto en mi vida. Y para sumar números mixtos hay que hacer los fraccionarios. Entonces yo le decía, pregúntale a tu profesora, ¿por qué si para sumar números mixtos tengo que hacer los fraccionarios, por qué de una vez no los usamos en fraccionarios, ¿no? No sé qué le respondería hasta ahora esa profesora. ¿Listo? Bueno. Entonces, volviendo al tema. Resulta que la velocidad de flujo va a depender de lo que sería en la sección transversal del canal. ¿Listo? Entonces, pero recuerden que nosotros aquí lo que tratamos de estimar es, más que la velocidad del flujo, vamos a tratar de estimar es la presión que se ejerce sobre los elementos del puente, ¿sí? Y entonces esa presión va a depender mucho de la forma que tenga el elemento con el cual golpea el flujo, o sea, la forma de la columna o la forma del estribo, ¿sí? Y del ángulo con que el flujo ataca esa figura. ¿Listo? Entonces, en esa ecuación, yo tengo una constante multiplicada por C sub D. ¿Qué es ese C sub D? Pues va a ser un coeficiente de arrastre, ¿sí? Y ese coeficiente de arrastre va a depender de la forma de los elementos, ¿sí? Que estamos considerando. Entonces, es un coeficiente que va a depender, por ejemplo, si el borde de la columna o de la pila, ¿sí? Es semicircular. Si el borde es un extremo cuadrado, bueno, en general cambia ese coeficiente de arrastre. La velocidad V, por otro lado, es la velocidad del flujo. Entonces, esa velocidad del flujo, quiero que recuerden lo siguiente. Para puentes, los puentes son estructuras tan, pero tan importantes que necesitan estudios propios para todo lo que es su diseño. Entonces, ¿qué estudios creen, no, que son importantes en puentes? Primero, dijimos, el estudio sísmico, ¿no? Parte de riesgo sísmico. Todo eso es súper importante. ¿Listo? ¿Cuál sería otro en este caso? Por ejemplo, en este caso que estamos hablando de flujos. El caudal del río. El caudal del río. Recuerden que el caudal es prácticamente la velocidad, ¿no? ¿No? Claro. Prácticamente tiene que ver con la velocidad. Es un volumen, un área por una velocidad. Listo. ¿Qué más? Solo el caudal. Entonces yo cojo y mido el caudal y ya. ¿Cuándo mido el caudal? Eso es importante. ¿En qué momento mido el caudal? ¿Sí? ¿Qué se imaginan que sería el peor escenario? Que suba el nivel del agua. Que suba el nivel del agua. ¿Y por qué va a ocurrir esto? Por lluvias. Por lluvias. ¿Solo por lluvias? ¿Por qué sube el nivel de agua en un río? ¿Mm? Bueno, entonces resulta que en puentes nosotros vamos a considerar efectos extremos, como por ejemplo la parte de la inundación, ¿no? Entonces, esos estudios hidrológicos que se hacen para estos cauces de río requieren una inversión del tiempo por dos cosas. Yo necesito estimar el nivel de inundación de diseño. ¿Qué es el nivel de inundación de diseño? Como nosotros, por ejemplo, tenemos en sismo, nosotros diseñamos para el sismo de diseño, ¿no? Entonces, ¿qué es el sismo de diseño? Es una fuerza o una aceleración que tiene una probabilidad de ocurrencia en función de las fallas tectónicas que hay cerca del lugar. Entonces, básicamente es eso. El nivel de inundación de diseño es algo similar. Es un nivel en donde yo voy a tener una altura del nivel de agua, ¿sí? Que va a estar circulando a una velocidad de diseño.
prácticamente que va a ser fuera de lo normal, ¿no? Entonces, en estos cauces de río, hay algo que es importante y es que los cauces de río en general se deben proteger y se hacen estudios de protección del cauce de río. Entonces, digamos, las personas que están por allá en Guayaquil, supongo, esperaría que hacen eso. Y en las zonas en el país en donde los ríos son utilizados como medio de transporte, ¿sí? Se hacen lo que se conocen como las batimetrías. ¿Alguien sabe qué es una batimetría? ¿Les han explicado en ingeniería a alguien por allá en topografía qué es una batimetría? No tiene que ver con Batman, ya les digo. ¿No? Una vez el Gustavo les puso un examen. ¿Qué es una batimetría? Es como topografía, pero debajo del agua. Perfecto, ¿no? Hagan de cuenta que la topografía, cuando yo tengo un plano topográfico, yo saco las alturas del relieve por encima, ¿no? En la tierra. Las batimetrías, pues es un plano topográfico, pero de los lechos, ya sea del mar o del río. ¿Listo? Básicamente es lo mismo. Obviamente no se hace con todolitos, usted no va con el jalón ahí a hacer esa vaina, pero hay unas técnicas especiales para hacer batimetrías. Entonces, las batimetrías nos definen dos cosas. Primero, ¿sí? Los puntos de arrastre de material dentro del cauce del río. Es súper importante saber eso. Entonces, recuerden que los ríos son sinuosos, ¿sí? Y en los puntos en donde existen velocidades bajas de flujo, pues existe acumulación de sedimentos, ¿sí? Y en los puntos en donde hay alta velocidad, pues existe arrastre de sedimentos. Y el río es móvil. Arrastra de un lado, deposita en otro y cada vez va en ese flujo. ¿Listo? Entonces, esos niveles de inundación consideran las velocidades que puedan generarse máximas en nuestro río y exactamente en el punto en donde nosotros vamos a tener emplazado nuestra subestructura. Esto adicional nos va a servir después para algo que vamos a ver más adelante, que son los fenómenos de socavación. Ya vamos a hablar un poco acerca de eso, pero eso sale de esos estudios, ¿no? Ahora, los niveles de inundación de control, al igual que en sismos, o mejor dicho, en edificios, nosotros vamos a tener niveles para los cuales yo debo diseñar mi estructura. Entonces, la condición de resistencia, pues se va a dar con el sismo de diseño fuerte, ese que pues estimamos con la NEC. Pero existen sismos mucho más débiles, en los cuales la estructura pues no debería soportar daños graves. Entonces, en metodologías de análisis basadas en desempeño, yo analizo estructuras con sismos menos fuertes, pero más frecuentes, y lo que hago es limitar los daños más, o los daños que tiene la estructura a daños más leves. Igual, aquí hacemos con ese nivel de inundación de control. ¿Listo? Entonces, yo voy a tener que chequear esos dos estados. En la inundación de diseño, que es poco frecuente, ¿sí? Y el nivel de inundación de control, que es más frecuente, pero de menor intensidad. ¿Se entiende? Ahora, estas fuerzas a mí me van a producir, en función del ángulo de ataque del flujo, pues unas cargas. Entonces, cuando la carga, ¿sí? O cuando el flujo no ataca totalmente con un ángulo de 0 grados con la dirección del flujo, entonces yo voy a hacer una modificación y voy a incluir un factor de arrastre lateral. Con esto yo voy a estimar lo que sería la carga lateral que se produce en la subestructura cuando ésta produce o tiene un ángulo θ respecto al eje longitudinal pues del elemento. ¿Estamos? Entonces aquí lo que aparece es una presión que tiene una ecuación similar en donde la velocidad V va a ser la misma de antes. ¿Estamos de acuerdo? La velocidad de inundación de diseño o de inundación de control. Y lo que cambia es que ese factor se suele, me va a generar el factor de, o el coeficiente de arrastre lateral en los elementos. ¿Listo?
la siguiente carga que tenemos es cuando tenemos estructuras que están soportando fuerzas en el mar, por flujos de mar, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, esas fuerzas o esas cargas se las denomina como las cargas de oleaje, o se dividen en dos principalmente. Las cargas de oleaje y el empuje hidrodinámico. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con estas cargas? Resulta que las cargas de oleaje, primero que todo van a ser producidas por las olas que se producen en el mar. Recuerden que las olas en el mar son, digamos, es una fuente de energía, ¿no? Hay formas de sacar energía por medio de el vaivén que se produce en las olas, ¿no? Bueno, y es algo constante y que va a ser indeterminable, es una fuente de energía renovable, infinita, a menos de que nos quedemos sin mar, que pues ahí sí ya se fregó el asunto, ¿no? Ok, ahora, ¿qué produce las olas del mar o el oleaje? Resulta que el oleaje produce algo que en estructuras, y más que todo en dinámica estructural, se conoce como una carga dinámica armónica, ¿sí? Una carga dinámica y armónica. ¿Por qué es dinámica? Pues obviamente porque eso es móvil, no es estático, ¿sí o no? Si es móvil y varía en el tiempo, pues es dinámico. ¿Y por qué es armónica? Porque generalmente las olas tienen un periodo, ¿sí? Muy constante, ¿sí? Entonces ustedes pueden estar en el mar y se van a dar cuenta que viene la ola y después de un momento, intervalo de tiempo muy similar, viene otra y así sucesivamente. Entonces, eso produce algunos problemas. Entonces, la carga de oleaje es una carga que puede representar problemas en el momento en que el periodo de aplicación de la carga armónica coincide con alguno de los periodos de vibración de la estructura, ¿sí? O está cerca, ¿listo? Entonces, las estructuras tienen algo que se llama periodo estructural, ¿sí? Y aunque no son elásticas y tienen un grado de amortiguamiento inherente a la estructura, si ese periodo estructural coincide de alguna forma con el periodo de las olas, lo que yo voy a tener es que a lo largo del tiempo va a haber una amplificación de los fenómenos que se producen como el desplazamiento de mi estructura. ¿Listo? Entonces, todo el mundo aquí de pronto tiene conocimiento del puente de Tacoma, ¿sí? Y ese puente de Tacoma resulta que es un claro ejemplo de qué le puede pasar a una estructura cuando la carga aplicada es armónica y coincide con el periodo, ¿no? En ese caso, el viento produjo una carga armónica que coincidió con un periodo de vibración que es torsional del puente y amplificó en el tiempo tanto la torsión del puente que hizo que éste colapsara. ¿Listo? Entonces, aquí puede producir el mismo tipo de fuerzas o de generar problemas en ese mismo nivel. ¿Listo? Ahora, resulta que en los puentes, o mejor dicho, de los estudios, estructuralmente hablando y dinámicamente hablando, los puentes son estructuras que se parecen mucho a los muelles, ¿sí? Entonces, los muelles son estructuras que están también en el mar, en donde sus pilotes están incrustados dentro del mar, algunos por unas alturas bastante grandes. Tranquilamente un pilote para un muelle puedes llegar a los 15 metros de largo, ¿no? Tranquilamente, si no es más. ¿Listo? Entonces resulta que en este tipo de estructuras, el oleaje, para cuando son columnas o pilas con diámetros menores a 60 centímetros, el oleaje no es algo que preocupe en muelles. Sin embargo, en puentes sí es bastante importante, porque las columnas generalmente no tienen ese diámetro, son diámetros más grandes. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es un estudio de la parte del oleaje y hacer fenómenos o análisis dinámicos, ya no estáticos, como hacemos en análisis estructural, en donde dinámicamente modelamos el oleaje sobre la subestructura y vemos qué posibles fenómenos pueden ocurrir en estos sistemas. ¿Listo? Ahora,
El empuje hidrodinámico, ¿listo? Es otra cosa. Ah, antes, la carga de oleaje. Otro problema que nosotros podemos tener en el oleaje es el fenómeno del golpeteo que se produce por las olas. Entonces, recuerdan por allá que nosotros hablábamos en una preparación acerca de los gálibos, ¿no? Entonces, el gálibo mínimo de un flujo de agua en nivel de inundación a la superestructura debe ser al menos 1.5 metros, ¿no? ¿Esto por qué se debe? Entonces, eso sucede porque en el momento en que yo tenga olas fuertes, recuerden que la ola sube el nivel de agua y eso puede golpear contra la estructura. Y el golpe puede llegar a ser bastante fuerte, ¿no? Entonces, si yo tengo olas y estructuras con una losa que puede llegar a golpear, entonces eso puede producir que la losa falle o que se desprendan secciones de estos elementos. Y ha ocurrido, ¿se han dado cuenta? Hay videos en YouTube en donde hay esto que ocurrió aquí recientemente en ríos, ¿no? Que son los aluviones, en donde el puente prácticamente se ve que es alcanzado por el nivel de agua y las losas se levantan de la presión tan grande que se genera en ese tipo de arrastre, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se controlan con los gálibos que se necesitan para los puentes. ¿Listo? El otro es el empuje hidrodinámico. Entonces, resulta que el empuje hidrodinámico es el fenómeno por el cual, o que se produce por el efecto del sismo actuando en la masa de agua que circula debajo del puente. ¿Listo? Entonces, quiero que se imaginen ustedes que una cosa son las olas y otra cosa es que el sismo mueva una masa de agua en donde la masa de agua está rodeada de la pila, o está rodeando la pila del puente. ¿Listo? Entonces, cuando existe un sismo, resulta que el sismo genera dos tipos de fuerzas. Unas fuerzas que se llaman convectivas y unas fuerzas que se llaman impulsivas. ¿Listo? Entonces, quiero que se imaginen una piscina llena de agua. ¿Listo? Y en la piscina llena de agua, imagínense que ustedes pudieran coger esa piscina y moverla como la mueve el sismo, así bruscamente. La mueven, la sacuden y la dejan quieta. ¿Listo? Entonces, en el momento en que la mueven y la sacuden, lo que va a suceder es que parte del agua que está en la superficie, que no está tan comprimida por el agua, va a generar una turbulencia, un realce y va a golpear las paredes y va a chispear todo eso, ¿no? Lo mismo. ¿Listo? Pero resulta que la parte de abajo del agua, que está comprimida por el mismo peso del agua, pues lo que va a hacer es que se va a mover conforme se mueve la piscina, ¿sí o no? Sin tanta agitación. ¿Listo? Entonces, esos dos fenómenos es el fenómeno de las cargas impulsivas, agitación, turbulencia, golpeteo, y convectivas, en donde el flujo de agua se mueve con. ¿Listo? Entonces, ahora lo vamos a transmitir a una pila que está enterrada. ¿Listo? Entonces, cuando llega el sismo, parte del agua va a coger y va a generar turbulencia en la superficie y va a impactar, ¿sí?, lo que sería la parte que está casi saliendo del agua de la pila. Va a tener turbulencia, va a generar fuerzas que son bastante aleatorias en la parte superior de la pila. Pero la parte enterrada, o mejor dicho, sumergida de la pila, va a tratar de moverse conforme con el agua. ¿Listo? Y ahí tenemos esos dos fenómenos. ¿Listo? Entonces, para simular este tipo de fuerzas, primero que todo se hacen unos modelos, ¿no? Con software especial, dependiendo de la complejidad del puente, en donde con esos modelos lo que vamos a tener nosotros son estudios o análisis de cómo se generan las fuerzas de agua. ¿Listo? Entonces, así como Sixto de pronto les enseñó que existen formas de modelar los lechos de río, y como les mencioné yo antes, que existen formas de modelar dónde se arrastra el río y dónde se deposita, ¿no?, en función de la batimetría, hay formas de modelar cuáles son las presiones que se generan
debido a este efecto hidrodinámico del sismo en lo que serían los elementos de la subestructura. Pues sobra mencionar que estos fenómenos se analizan para puentes realmente bastante importantes y de grandes luces debido a su importancia. ¿Listo? El último es el fenómeno de la socavación. Entonces, la socavación es uno de los fenómenos que produce, digamos, más colapsos de puentes después de la pérdida del asiento o del apoyo en la superestructura. Entonces, la socavación se produce primero que todo por la pérdida del material fino, ¿no? Recuerden que el suelo es una combinación de agua, aire y sólidos. Y los sólidos son una combinación de material grueso y material fino que los está uniendo, ¿es verdad? Resulta que en los puentes que están en la parte de los lechos de río, pues esos lechos, los bordes del lecho del río, generalmente son bordes que tienen materiales de depósito, ¿sí? Materiales que son cantos rodados, o mejor dicho, materiales redondos, que están de alguna forma unidos con materiales de sedimento. ¿Listo? Entonces, cuando el agua circula a altas velocidades, debido al flujo de agua, pues lo que va a pasar es que esto material fino se va llevando, se va arrastrando, y solamente quedan las rocas que al perder el material cohesivo, pues lo que hacen es deslizarse y perder su capacidad de apoyo. ¿Listo? Entonces, en estos sistemas, el nivel de socavación a mí me determina el estudio de hidráulico que se hace del canal, ¿sí? Entonces, fíjense qué tan importante es ese estudio hidráulico. Me sirve para estimar algunas fuerzas de diseño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos del nivel de ese estudio? Primero, vamos a requerir es el nivel de profundidad máxima esperada de socavación. Entonces, resulta que con esos análisis yo puedo decir, bueno, de la batimetría, del nivel actual que tenemos aquí, es probable que se socave 1 metro, 2 metros de ese lecho de río. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el momento que yo sé que se va a socavar 2 metros, pues obviamente como ingeniero voy a pedir o voy a hacer la cimentación para que quede enterrada más de 2 metros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es uno de lo que me da. Me va a dar la profundidad máxima de socavación. Y con esta profundidad máxima de socavación, yo voy a determinar lo que es el nivel de cimentación de mi estructura. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, me va a permitir saber qué tanto es probable o qué tan grave es la socavación. ¿Para qué? Pues para poder estimar de pronto medidas de control. Yo puedo hacer unas barreras que protejan la pila, que hagan de que en ese punto pues no se arrastre el material fino, si es que es muy grave la socavación, y si es que yo no puedo mover a otro punto el puente, debido al alineamiento geométrico, ¿no? Entonces, esta parte de la socavación también es una parte muy importante para determinar, primero, condiciones de evento extremo, resistencia, y lo que sería el comportamiento del puente bajo niveles de servicio o estados límites de servicio. ¿Se entiende qué es la socavación? Esto es otro ejemplo de socavación en otro punto. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No? Genial. Entonces, dejemos hasta ahí y nos vemos la próxima clase, que sería el día miércoles, ¿no? Jueves, digo. Jueves, ¿no? No se olviden de revisar lo que es la carga de viento con el Ashton. ¿Listo? Y nos Listo, vemos Juan Carlos. pues, para la próxima clase. Que estén muy bien. Chao, ya nos vemos. Gracias, Juan Carlos. Chao. Carlos. Juan Carlos. Chao.